Bienvenidos a este nuevo audiolibro en el canal. Hoy exploraremos el Evangelio de María Magdalena, un texto antiguo que nos revela una visión distinta del mensaje de Jesús y del papel de María Magdalena en su enseñanza. A lo largo de estos capítulos, descubriremos fragmentos ocultos por siglos, diálogos profundos entre los discípulos y revelaciones espirituales que nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del alma y su camino hacia la iluminación. Si disfrutas este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Comencemos. Capítulo 1. La revelación a María. Después de la muerte de Jesús, los discípulos se encontraron en un estado de confusión y tristeza profunda. Cada uno de ellos sentía que algo se había roto, como si el mundo entero se hubiese oscurecido de repente. Jesús había sido su maestro, su guía, y ahora ya no estaba con ellos en forma física. Sin embargo, sabían que su legado, sus enseñanzas, seguían vivos en sus corazones, aunque no comprendían completamente qué significaba vivir sin él. Los discípulos se habían reunido en un lugar apartado para discutir cómo seguir adelante. Mientras Pedro, Juan y los demás compartían sus pensamientos sobre el futuro, María Magdalena permanecía callada, sentada en silencio, como si estuviera esperando algo. Había algo en su presencia que no solo mostraba dolor, sino una profunda serenidad. Había en ella una calma que se extendía por todo el ambiente, como si, a pesar de la ausencia de Jesús, ella tuviera la certeza de que algo mucho más grande se estaba gestando en su interior. Finalmente, María se levantó, y al hacerlo, toda la atención de los discípulos se centró en ella. Su rostro estaba iluminado por una calma profunda, como si la tristeza de la pérdida no la hubiese tocado de la misma manera que a los demás. Con voz suave, pero firme, comenzó a hablar. No os preocupéis, su gracia os acompañará y os protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Estas palabras resonaron en el corazón de los discípulos. Aunque aún había incertidumbre, las palabras de María, como un bálsamo, les ofrecían algo que ni ellos mismos sabían cómo expresar: esperanza. Fue entonces cuando Pedro, con su típica impetuosidad, se adelantó, buscando entender más, no solo porque confiaba en María, sino también porque sentía que algo le faltaba por comprender. A pesar de su respeto hacia ella, Pedro no podía evitar sentir que había algo en lo que él y los demás no estaban siendo incluidos. Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Cuéntanos las palabras que él te dijo y que tú recuerdas, pero que nosotros no hemos escuchado. Las palabras de Pedro fueron claras, un llamado a la verdad que sentían que se les había escapado. María, con una mirada serena, pero profunda, los observó. Sabía que su rol no era el de simple oyente o testigo, sino el de quien había sido elegida para transmitir un conocimiento que aún estaba latente en ella. Tras una breve pausa, comenzó a hablar con calma, como quien rememora un sueño profundo. El Salvador me dijo: bienaventurada eres, María, pues tú ves con ojos que comprenden y escuchas con oídos que perciben la verdad. Te mostraré ahora lo que permanece oculto a muchos, porque el corazón de los hombres aún no está listo para recibirlo en su plenitud. Los discípulos, ahora completamente callados, prestaban atención a cada palabra. La revelación que María compartía no era solo una simple enseñanza. Era una profunda verdad que transformaba la comprensión del mundo, del alma, y de la naturaleza misma del hombre. Mientras María relataba, sus palabras se hacían cada vez más claras, iluminando la mente de sus oyentes. Lo que parecía un conocimiento oculto para muchos era, para ella, algo que el Salvador le había mostrado en privado, algo destinado a aquellos que pudieran ver más allá de lo visible. María continuó, explicando que el Salvador le había hablado del camino del alma, ese sendero que va más allá de lo físico y de lo mundano. Le explicó que el alma debe desprenderse de los lazos que la atan a la materia, pues sólo así podrá regresar a su origen, al reino de la luz. Sin embargo, también le dijo algo que cambiaría por completo la visión de los discípulos sobre el pecado y la vida misma. El pecado no es lo que creéis, sino el olvido de nuestra verdadera naturaleza. Mientras más nos aferramos a las cosas materiales, más nos alejamos de nuestra esencia divina. Esas palabras, aunque simples, eran profundas. El Salvador había enseñado que la lucha no era contra el pecado en el sentido tradicional, sino contra el olvido de lo que realmente somos. María explicó que todo lo que se nos presenta en este mundo, el miedo, el deseo, la avaricia,
no es más que una ilusión que nos impide recordar nuestra verdadera identidad. La salvación, entonces, no sería por medio de sacrificios ni de rituales externos, sino a través del despertar interior. Lo que os he enseñado, hermanos, es el camino de la luz. No busquéis fuera de vosotros, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. El Salvador me lo dijo claramente. El que busca el reino dentro de sí mismo encontrará la verdad que libera, pues la verdad os hará libres. María continuó relatando cómo, en una ocasión, Jesús le había mostrado una visión del ascenso del alma, de cómo ésta debía pasar por diversas pruebas para alcanzar la perfección. En cada uno de esos momentos, el alma se encontraba con fuerzas que intentaban retenerla, desviándola de su propósito original. Pero el alma, al recordar la enseñanza del Salvador, podía seguir adelante y alcanzar finalmente la paz y la luz. El alma, cuando se encuentra con estas fuerzas, debe reconocerlas por lo que son y no dejarse llevar por ellas. Si el alma no se distrae, podrá ascender a la luz eterna. A medida que María relataba, los discípulos comenzaron a comprender que la enseñanza del Salvador no era solo una cuestión de reglas o de dogmas, sino un viaje hacia el interior del ser humano. Un viaje hacia la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. Pedro, aunque aún con algunas dudas, asintió lentamente. No todos los discípulos comprendían completamente, pero en sus corazones, algo comenzaba a encajar. Las palabras de María les ofrecían una nueva forma de entender el mensaje de Jesús, más allá de lo visible, más allá de lo terrenal. El relato continuó por horas, mientras los discípulos escuchaban con atención todo lo que María les revelaba. Sabían que, aunque la presencia física de Jesús ya no estaba con ellos, su espíritu vivía en las enseñanzas que María compartía, enseñanzas que cambiarían su vida para siempre. Y así, en ese momento, en ese pequeño grupo reunido en silencio, se sembró la semilla de un nuevo entendimiento, el despertar de la conciencia, la liberación del alma, y el camino hacia la verdad que nos conecta con lo divino. Capítulo 2. La visión del alma. El ambiente en el que los discípulos se encontraban, tras escuchar las palabras de María, se había transformado. Aunque la duda seguía presente en algunos, los más receptivos a las enseñanzas del Salvador sentían que algo profundo se estaba revelando. Había algo en las palabras de María que resonaba con la verdad, aunque su comprensión aún estaba lejos de ser completa. María, al ver las reacciones de sus compañeros, sabía que era necesario seguir guiándolos, llevarlos más allá de lo que ya les había compartido. María, calmada y serena, continuó su relato. Había una historia que el Salvador le había contado, una visión sobre la naturaleza del alma que ella sentía la necesidad de compartir. Sabía que solo a través de una visión profunda del ser humano podrían sus discípulos llegar a comprender el mensaje del Salvador. Miró a los presentes, asegurándose de que todos estuvieran atentos, y comenzó. El Salvador me habló del camino del alma, de cómo ésta debe ascender y reunirse con el reino de la luz. Cuando el alma abandona el cuerpo, me dijo, no debe temer, porque su destino está marcado por la naturaleza misma del ser. Lo que vive dentro de ti no muere, solo se transforma. Estas palabras parecían desafiar la comprensión ordinaria de la muerte y el destino del alma. Los discípulos no podían evitar mirar a María con una mezcla de admiración y desconcierto. La muerte, tal como la entendían, siempre había sido algo temido, el final del ser, la pérdida irremediable. Pero las palabras de María comenzaban a abrir nuevas posibilidades, nuevas formas de ver la vida y la muerte. María continuó, con una paz que parecía provenir de un conocimiento mucho más profundo. El Salvador me dijo que, al dejar el cuerpo, el alma se enfrenta a diversos obstáculos, pero que estos no son temibles si uno está preparado. No es la muerte la que debe preocuparnos, me dijo, sino el miedo a lo desconocido. El alma que se conoce a sí misma no tiene nada que temer. Estos momentos de reflexión sobre la muerte y la vida eterna traían consigo una sensación de liberación. Los discípulos sentían que, si el alma estaba llamada a regresar a un lugar de paz y luz, entonces todo lo que experimentaban en la vida terrenal tenía un propósito más profundo. No eran simples seres condenados a una existencia sin fin, sino seres con una misión, un destino más grande que lo que los ojos podían ver. María, con la mirada fija en sus compañeros, continuó. El Salvador me explicó que el alma, cuando abandona el cuerpo, debe pasar a través de diversas etapas. La primera, me dijo, es el encuentro con los recuerdos de nuestra vida, los momentos que nos definen, las decisiones que tomamos.
En ese momento, me dijo, el alma debe enfrentarse a sus propios actos. Si no ha logrado el conocimiento de sí misma, entonces esas memorias pueden ser dolorosas, pues se ve atrapada en las ilusiones del pasado. El Salvador había hablado de algo más allá de la simple muerte física. María entendió que el alma no solo debía dejar atrás la vida terrenal, sino también las ataduras emocionales y psicológicas que nos atan a este mundo. El arrepentimiento, el miedo y la culpa eran fuerzas que solo nos retrasaban en nuestro camino hacia la luz. Los discípulos intercambiaron miradas. Este conocimiento sobre el alma les resultaba profundo, pero también desconcertante. No estaban acostumbrados a pensar en la vida y la muerte de esta manera. Para ellos, el proceso de salvación era algo más lineal, más directo, pero las palabras de María sugerían que había más que entender, más que simplemente seguir normas externas. María, percibiendo sus pensamientos, continuó explicando que el Salvador también le había hablado de las fuerzas que el alma debía superar al ascender hacia la luz. El Salvador me reveló que hay fuerzas que intentan mantener al alma atrapada. Me dijo que, cuando el alma se acerca al reino, se encuentra con aquellos que le susurran y le dicen, no puedes seguir adelante. Eres débil, eres imperfecta, tus acciones te retienen. Estas palabras parecían describir la lucha interna del ser humano, esas voces internas que, cuando uno está a punto de alcanzar una nueva comprensión, tratan de detenerlo, de desanimarlo. Las dudas, las inseguridades y el miedo son las fuerzas más poderosas que enfrentamos en la vida. Pero Jesús había mostrado a María que estas fuerzas no eran externas, sino que provenían de la propia ignorancia y miedo de uno mismo. María explicó cómo el Salvador le había enseñado a superar estas fuerzas. Para liberarte de ellas, le había dicho Jesús, debes recordar quién eres realmente. El alma que recuerda su origen, su conexión con la luz eterna, no tiene nada que temer. Las fuerzas oscuras no pueden retenerla si ella se mantiene firme en su conocimiento. Estas palabras eran clave. Para Jesús, la luz no era algo que simplemente se alcanzaba, sino algo que ya existía dentro de cada ser. El conocimiento, el recuerdo de quién somos realmente, era lo que nos permitiría superar todas las pruebas. A medida que continuaba relatando, María comenzó a hablar sobre la visión más profunda que el Salvador le había mostrado, la del propósito final del alma, el regreso a la fuente, al reino de la luz. Al final de su camino, el alma llega a un lugar donde no hay dolor, ni miedo, ni sufrimiento. Es un lugar de paz y plenitud, un lugar de unión con todo lo que es. Allí, el alma se reconoce como parte de la totalidad, ya no separada, ya no perdida en el caos de este mundo. Los discípulos estaban en silencio, procesando estas revelaciones. Cada palabra de María les ofrecía una nueva visión del mundo, una nueva comprensión del propósito de la vida y la muerte. Lo que Jesús les había enseñado no era solo una doctrina externa, sino una verdad que vivía en lo más profundo de cada uno. El alma, al recordar su conexión con la luz, podía liberarse del ciclo de sufrimiento y alcanzar la paz eterna. Finalmente, María concluyó con una enseñanza que el Salvador le había transmitido. El conocimiento de uno mismo es el camino hacia la liberación. Cuando el alma reconoce su naturaleza divina, ya no hay más pruebas que superar, porque está unida con la luz, que es la verdad absoluta. El relato de María dejó una profunda huella en todos los discípulos. Sabían que el camino hacia la comprensión de estas enseñanzas no sería fácil, pero las palabras del Salvador ofrecían una esperanza y una luz que solo ellos podían seguir, si se mantenían firmes en su propósito. Capítulo 3. El despertar de la conciencia. El silencio que siguió a las revelaciones de María fue profundo, casi tangible. Los discípulos no podían evitar sentirse abrumados por la magnitud de lo que acababan de escuchar. Las palabras de María habían tocado algo profundo dentro de ellos, pero aún había algo que no comprendían por completo. El conocimiento sobre el alma y su ascensión les parecía claro en algunos puntos, pero seguían teniendo muchas preguntas. Querían saber más sobre cómo podían aplicar esas enseñanzas en su propia vida, cómo podían alcanzar esa paz y ese despertar de la conciencia que Jesús había hablado. Fue entonces cuando María, al ver el desconcierto de sus compañeros, decidió continuar. Sabía que la clave de todo lo que había aprendido estaba en el despertar de la conciencia humana, en la comprensión de lo que realmente somos y de la conexión con lo divino. No era solo una cuestión de creencias externas, sino de un profundo entendimiento interior que transformaba el ser desde su raíz. María comenzó a hablar con una voz suave,
pero llena de autoridad. El Salvador me mostró que la verdadera luz no llega solo a través de la comprensión intelectual, sino a través de la conciencia interior. Es necesario despertar, me dijo, porque mientras el hombre esté dormido, no podrá conocer la verdad. El sueño en el que muchos viven es el olvido de su esencia divina. El despertar es recordar quién eres en realidad. Estas palabras golpearon el corazón de los discípulos. En muchos de ellos, el concepto de despertar les resultaba abstracto. ¿Cómo podían despertar de un sueño que no sabían que estaban viviendo? ¿Cómo podían recordar lo que nunca habían conocido? María, con su serena comprensión, continuó. El Salvador me explicó que el despertar de la conciencia es un proceso que se da en cada ser humano, pero que no siempre es fácil. La oscuridad en la que viven los hombres, me dijo, es el resultado del olvido de su verdadera naturaleza. Pero cuando uno empieza a recordar, cuando se inicia el despertar, todo comienza a cambiar. María les habló del proceso de despertar como un retorno a lo que cada ser humano ya es, pero que ha olvidado. A medida que avanzamos en la vida, nos vamos alejando de nuestra esencia, atrapados en las preocupaciones del mundo material. El despertar no era un evento único, sino un proceso continuo de autoconocimiento, de aprendizaje y de conexión con lo divino que ya mora en nuestro interior. El Salvador me enseñó que la conciencia de uno mismo es el primer paso hacia la liberación. Solo cuando el hombre comienza a verse a sí mismo tal como es, sin las máscaras de su ego, me dijo, puede comenzar el proceso de transformación. Las palabras de María se hicieron más claras a medida que avanzaba en su relato. El ego, esa parte de nosotros que se identifica con el cuerpo, la mente y las emociones, era la principal barrera que nos mantenía alejados de la verdad. El ego nos mantenía atrapados en la ilusión de la separación, en la creencia de que somos seres individuales y desconectados de la fuente divina. El despertar de la conciencia comienza cuando el hombre se da cuenta de que no es su cuerpo, ni su mente, ni sus emociones. El hombre es un ser espiritual, una chispa divina que está conectada con la luz eterna. Cuando el hombre recuerda esto, comienza a liberarse del peso de la ilusión. María relató que Jesús había hablado de la importancia de la humildad en el camino hacia el despertar. Según el Salvador, no se trataba de adquirir conocimiento o poder, sino de despojarse de todo lo que impide que la luz brille en nuestro interior. La verdadera humildad, explicó María, no es sentirse inferior o disminuirse a uno mismo, sino reconocer que somos uno con todo lo que existe, y que la arrogancia y el orgullo son obstáculos en el camino hacia el despertar. El Salvador me dijo que solo cuando el hombre se despoja de su orgullo y se ve a sí mismo con honestidad, puede empezar a caminar en la verdad. El orgullo es el mayor obstáculo, me dijo, porque impide que el hombre vea más allá de sí mismo. La humildad, entonces, no era una negación de uno mismo, sino una afirmación de la verdad de lo que somos. El hombre, al reconocer su conexión con lo divino, comienza a actuar con compasión y amor, no por obligación, sino porque su naturaleza más profunda está alineada con el bienestar de todos los seres. María, al ver cómo sus compañeros comenzaban a comprender el alcance de estas palabras, continuó con una enseñanza aún más profunda, el concepto de la consciencia plena. El Salvador, había dicho, no solo había enseñado sobre el despertar, sino también sobre cómo mantenerse despierto. No basta con tener un momento de iluminación, sino que el hombre debe practicar una conciencia constante y plena de sí mismo. El Salvador me dijo que el camino del despertar es como una flor que se abre lentamente. El hombre no debe apresurarse en el camino, me dijo, pues el despertar verdadero es gradual, y se da conforme el hombre se va haciendo consciente de su propia naturaleza. Este proceso de despertar, según María, no ocurría de la noche a la mañana, sino que requería paciencia, disciplina y, sobre todo, un amor constante por la verdad. El Salvador había explicado que la conciencia plena se cultivaba mediante la meditación y la reflexión interna. A través de la quietud, el hombre podía ir más allá del ruido de sus pensamientos y emociones, y entrar en un estado de conexión profunda con su ser esencial. El Salvador me mostró que el primer paso hacia la iluminación es la quietud. Cuando el hombre aprende a estar en silencio, cuando apaga la mente y escucha el latido de su propio corazón, entonces comienza a ver la verdad, me dijo. A medida que María compartía estos detalles, los discípulos se dieron cuenta de que el despertar no era un conocimiento intelectual, sino una experiencia profunda. No se trataba solo de entender con la mente, sino de experimentar con el corazón y el alma.
El Salvador había enseñado a María que la verdadera sabiduría no era algo que se pudiera aprender solo con las palabras, sino que se vivía, se sentía, y se experimentaba en el día a día, en cada acción, en cada pensamiento. El Salvador me dijo que, cuando el hombre despierta, deja de temer al futuro y al pasado. El presente es todo lo que hay, me dijo, y es en el presente donde la luz se encuentra. Si el hombre puede vivir plenamente en el presente, entonces verá la verdad de su existencia. Este concepto de vivir en el presente, sin la carga del pasado ni la ansiedad del futuro, fue una enseñanza transformadora. Los discípulos comenzaron a comprender que, para alcanzar la paz y la iluminación, debían abandonar las cargas emocionales y mentales que los mantenían anclados en el sufrimiento. Solo a través de la conciencia del momento presente podían encontrar la verdadera libertad. María concluyó su relato con una reflexión profunda. El Salvador me enseñó que el despertar de la conciencia es el primer paso en el camino hacia la paz interior. Pero para caminar este camino, el hombre debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que no es esencial. Debe estar dispuesto a ver más allá de las ilusiones del mundo y recordar quién es realmente. Las palabras de María dejaron una profunda huella en todos los presentes. Sabían que el camino hacia el despertar era largo, pero también sabían que tenían las herramientas necesarias para caminarlo. Cada uno de ellos, en su propio tiempo y a su propio ritmo, podría despertar a la verdad que reside en su interior. Capítulo 4. El reino interior y la conexión con lo divino. La calma que seguía al último relato de María se veía interrumpida por las preguntas que comenzaban a surgir en la mente de los discípulos. Habían escuchado sobre el despertar de la conciencia, sobre cómo el alma debía trascender el ego y recordar su verdadera naturaleza, pero aún había algo fundamental que necesitaban comprender. ¿Cómo se alcanzaba esta conexión con lo divino? ¿Cómo podían, en su vida cotidiana, mantener esa conciencia despierta y conectar con esa luz eterna de la que María hablaba? María, al ver la necesidad de sus compañeros por comprender aún más profundamente, continuó su relato, guiando con sabiduría y paciencia. Sabía que no podían dar un paso más sin entender un concepto clave: el reino interior. No se trataba de un lugar lejano o celestial, sino de una realidad interna que residía en cada ser humano, un reino de paz, verdad y amor donde la presencia divina se experimenta como una realidad viva. El Salvador me habló del reino interior, comenzó María con voz tranquila pero firme. Me dijo que el reino de Dios no está en un lugar distante ni fuera de nosotros. El reino está dentro de ti, me dijo, y quien lo descubre, encuentra la paz que el mundo no puede ofrecer. Estas palabras resonaron profundamente en los corazones de los discípulos. La idea de un reino interior era algo tan simple, pero al mismo tiempo tan profundo. Muchos de ellos habían buscado a Dios en templos y lugares sagrados, creyendo que la conexión con lo divino debía ocurrir en un espacio físico. Pero ahora, escuchaban que este reino, este lugar de paz, no era algo que estuviera fuera de ellos, sino que se encontraba en lo más profundo de su ser. María continuó, detallando las palabras del Salvador que aún resonaban en su memoria. El Salvador me enseñó que este reino interior es el verdadero hogar del ser. El hombre, me dijo, tiene la capacidad de entrar en este reino cada vez que se reconcilia con su ser profundo, cada vez que se olvida de las distracciones externas y se vuelve hacia su corazón. El Salvador no solo había hablado de un concepto abstracto, sino de un lugar real, una experiencia que se podía vivir. Este reino interior era donde la conexión con lo divino ocurría de manera directa, sin intermediarios ni ritos complicados. Cuando el ser humano se volvía hacia su interior, descubría que no había separación entre él y lo divino. La paz que buscaba en el exterior ya residía en su interior. María, al percatarse de que algunos de sus compañeros aún se mostraban algo incrédulos, continuó. El Salvador me dijo que no debemos buscar a Dios fuera de nosotros. El reino de Dios está en tu corazón, en tu conciencia, me explicó. Cuando el hombre entiende esto, ya no busca más fuera de sí mismo. La conexión divina no se encuentra en las formas externas, sino en la experiencia interna de la luz y el amor que reside en su ser. La enseñanza era clara, la espiritualidad no dependía de las circunstancias externas, ni de la necesidad de sacrificios o rituales para acercarse a lo divino. Todo lo que se necesitaba ya estaba dentro. La presencia divina no era algo que se pudiera alcanzar a través de medios externos, sino a través de la pureza del corazón y la sinceridad de la conciencia. María continuó hablando del proceso de descubrir y experimentar este reino interior.
El Salvador me dijo que para entrar en el reino interior, el hombre debe aprender a calmar la mente y abrir su corazón. Es en la quietud, me dijo, donde se revela la luz. Divina. Cuando el hombre se aquieta, se olvida de sus deseos egoístas y se entrega al silencio de su ser, entonces puede ver la verdad. El Salvador había enseñado a María que la mente, con su constante parloteo y deseos insaciables, era uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la conexión divina. En la quietud, en el silencio interior, se encontraba la claridad. Cuando el hombre dejaba de perseguir placeres mundanos o de aferrarse a pensamientos negativos, comenzaba a ver más allá de las apariencias, tocando la esencia pura de su ser, que estaba conectada con lo divino. El Salvador me enseñó que el reino interior no es solo un lugar de paz, sino también de poder y creatividad. Cuando el hombre se conecta con este reino, me dijo, descubre que no es un ser limitado, sino un ser con una capacidad infinita de amor y de creación. En este reino, el hombre es uno con todo lo que existe. Aquí, María revelaba un concepto clave: la conexión con lo divino no solo traía paz, sino también una comprensión profunda del potencial humano. Al entrar en el reino interior, el hombre no solo encontraba consuelo, sino que también se convertía en un canal para la creación y la manifestación de la divinidad en el mundo material. Los discípulos, al escuchar esto, se dieron cuenta de que la verdadera espiritualidad no era algo que estuviera en oposición al mundo material, sino que lo trascendía. La conexión con lo divino les daba la capacidad de transformar su vida diaria, de crear desde el amor y la sabiduría, y de vivir de acuerdo con la verdad que ya existía en su interior. María, al percatarse de que sus compañeros comenzaban a comprender más profundamente, continuó. El Salvador me explicó que el hombre debe aprender a vivir en el reino interior mientras está en el mundo exterior. El reino no es solo un lugar al que se va después de la muerte, me dijo. El reino está aquí y ahora, y el hombre debe aprender a vivirlo en su vida cotidiana, en sus relaciones, en sus pensamientos, en sus acciones. La conexión con lo divino no era un estado aislado, un momento fugaz de éxtasis místico, sino una forma de vivir constantemente, integrando la divinidad en cada aspecto de la vida diaria. Vivir en el reino interior significaba vivir con consciencia, con amor y con integridad en todo lo que se hacía. María concluyó con una de las enseñanzas más poderosas que el Salvador le había dado. El Salvador me dijo que para vivir en el reino interior, el hombre debe amar sin condiciones, perdonar sin reservas y servir sin esperar nada a cambio. El amor, me dijo, es el camino que lleva al reino. Cuando el hombre ama sin egoísmo, sin orgullo, sin esperar recompensas, entonces experimenta la verdadera libertad. Estas palabras dejaron una profunda impresión en los discípulos. Amar sin esperar nada a cambio, vivir con pureza de corazón y actuar con generosidad, esa era la llave para entrar en el reino interior. Ya no se trataba de buscar algo fuera de uno, sino de vivir de acuerdo con la verdad divina que ya residía en el corazón de cada ser humano. Con esta enseñanza, María había revelado un aspecto esencial del camino espiritual. La verdadera conexión con lo divino no era algo separado de la vida diaria, sino que se encontraba en las pequeñas y grandes acciones del día a día, en la forma en que amamos, servimos y vivimos. Capítulo 5. El poder del perdón y la liberación del alma. Tras haber hablado de la conexión con el reino interior y la paz que brota del reconocimiento de lo divino en nosotros, María sabía que había un tema crucial que los discípulos necesitaban entender profundamente: el perdón. El Salvador había enseñado que el perdón no solo era un acto de misericordia hacia los demás, sino también un medio para liberar el alma de las cargas que mantenían al ser humano atado al sufrimiento y la ignorancia. María comenzó el capítulo con un silencio profundo. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar tenían el poder de cambiar el curso de las vidas de sus compañeros. El perdón no era solo una lección moral o espiritual, sino una llave que abría la puerta a la liberación de las almas de las cadenas invisibles del odio, el resentimiento y el dolor. El Salvador me enseñó que el perdón no es solo un acto hacia el otro, sino un acto de liberación para uno mismo, comenzó María con voz suave, pero cargada de sabiduría. Cuando el hombre perdona, me dijo, no está haciendo un favor al que lo ofendió, sino que está liberando su propio corazón de las ataduras que lo mantienen prisionero. Estas palabras calaron hondo en los discípulos. La idea de que el perdón liberaba al perdonante, no solo al perdonado, les pareció revolucionaria. Muchos de ellos habían vivido con rencor, con ira por las injusticias que habían sufrido o presenciado. Pensaban que al mantener ese resentimiento, de alguna manera, estaban protegiéndose.
Pero ahora comenzaban a entender que al mantener ese dolor guardado, solo se mantenían atrapados en él. María continuó, profundizando en el concepto del perdón como un acto de sanación interior. El Salvador me explicó que el hombre que guarda rencor en su corazón está acumulando sufrimiento. El odio y el resentimiento son como venenos que consumen el alma, me dijo. Cuando el hombre perdona, es como si liberara su corazón de esa carga, y entonces puede encontrar paz. El Salvador había enseñado que el perdón no significaba olvidar lo que había sucedido o permitir que las injusticias se repitieran sin consecuencias. No se trataba de una aceptación pasiva, sino de una actitud activa de soltar el dolor y el sufrimiento que nos mantenían atados al pasado. El perdón era una herramienta poderosa para liberar la mente y el espíritu, permitiendo que el amor y la paz de lo divino fluyeran de nuevo en el corazón. María continuó compartiendo cómo el Salvador había hablado de la relación entre el perdón y la verdadera libertad del alma. El perdón, me dijo, es el camino hacia la libertad. Cuando el hombre guarda resentimiento, se convierte en prisionero de su propia mente. Pero cuando perdona, se libera. La verdadera libertad solo llega cuando el hombre se despoja de las cadenas del ego y el orgullo. La lección que María compartía era clara. El perdón no solo liberaba del resentimiento, sino que también liberaba del ego, de la necesidad de sentir que uno tiene derecho a vengarse o a exigir justicia. El ego, en su afán de ser siempre el ganador, el justiciero, solo perpetuaba el ciclo de sufrimiento. El perdón rompía ese ciclo, devolviendo el poder a la alma para sanar y elevarse por encima del dolor. María explicó cómo el Salvador le había enseñado que el perdón no solo aplicaba a los demás, sino también a uno mismo. El Salvador me dijo que, a menudo, el hombre guarda un resentimiento muy profundo hacia sí mismo. El hombre debe aprender a perdonarse a sí mismo, me explicó. Cuando el hombre se perdona, se libera de las culpas y los arrepentimientos que lo mantienen anclado al pasado. Solo entonces puede avanzar en su camino hacia la paz. El perdón hacia uno mismo era, quizás, la forma más difícil de perdón, porque a menudo las personas cargaban con la pesada carga de errores pasados, fallos y decisiones que les pesaban en el corazón. Pero el Salvador había mostrado a María que este perdón interno era crucial para el bienestar del ser. Solo al liberarse de la culpa, la vergüenza y los errores del pasado, el hombre podía ser verdaderamente libre y avanzar hacia la vida que le correspondía vivir. El Salvador me dijo que la clave para la sanación del alma es el acto de perdonar. Cuando el hombre se desprende de las emociones negativas, como la ira y la tristeza, entonces su alma puede sanar. El perdón es la medicina que sana el corazón. Aquí, el Salvador enseñaba que el perdón era más que un acto moral o religioso, era una necesidad para la salud emocional y espiritual del ser. La ira, el rencor, el arrepentimiento, las emociones negativas que guardábamos, actuaban como heridas abiertas que impedían el flujo natural de la luz y la paz. El perdón, al liberarnos de esas emociones, permitía que la sanación ocurriera. María, al ver cómo sus compañeros comenzaban a asimilar estas enseñanzas, continuó. Perdonar no significa que debas reconciliarte con el mal, me dijo el Salvador, pero sí significa que debes soltar el sufrimiento que ese mal te ha causado. El perdón no es para la otra persona, es para ti. El perdón es el acto de liberación más profundo que puedes hacer. Este aspecto del perdón era vital. No se trataba de justificar o aceptar el mal, sino de liberarse del sufrimiento causado por ese mal. Al soltar el rencor y el dolor, uno no solo liberaba a la otra persona, sino que, lo más importante, se liberaba a sí mismo. El perdón es un acto de amor hacia el ser, una afirmación de la paz interna y la sanación. María concluyó su relato con una última enseñanza sobre el poder del perdón. El Salvador me dijo que, al perdonar, el hombre accede al reino de la luz. Solo cuando el hombre suelta el dolor y el odio, puede entrar en la verdadera paz. El perdón es lo que permite al alma elevarse hacia la luz de la divinidad. Este poder del perdón era esencial para caminar hacia la paz y la libertad interior. Al perdonar, el alma se purificaba, se liberaba del peso del sufrimiento y se conectaba con la divinidad en su forma más pura. Capítulo 6. La sabiduría del silencio y la escucha interior. A medida que la conversación sobre el perdón llegaba a su fin, los discípulos de María comenzaban a comprender las profundidades de las enseñanzas que les compartía. Pero aún quedaba algo crucial por comprender: el papel del silencio en el camino espiritual. María sabía que, para poder conectar verdaderamente con lo divino, era esencial aprender a escuchar más allá de las palabras,
a experimentar la verdad en su forma más pura, sin las distorsiones del ruido mental o del ego. El silencio no solo era la ausencia de sonido, sino un espacio sagrado donde el alma podía encontrar la respuesta a todas sus preguntas. El Salvador me dijo que el silencio es el lenguaje del alma, comenzó María, preparando el terreno para una nueva lección. Cuando el hombre guarda silencio, me explicó, es cuando puede escuchar la voz del corazón. En el silencio, el hombre puede escuchar la sabiduría que viene de lo divino, porque es en la quietud donde la verdad se revela. Estas palabras hicieron que los discípulos se detuvieran y pensaran profundamente. El Salvador había enseñado que, en un mundo lleno de ruido y distracciones, era fácil perder el contacto con lo esencial. El alma, al igual que un lago tranquilo, podía reflejar la luz divina solo cuando se encontraba en calma. El ruido, tanto externo como interno, distorsionaba esa reflexión y oscurecía la verdad. María continuó explicando cómo el silencio no era solo una práctica pasiva, sino una herramienta activa para la transformación interior. El Salvador me enseñó que el hombre que busca la sabiduría debe aprender a escuchar en el silencio. El conocimiento no se encuentra en las palabras, me dijo, sino en la escucha profunda, en la atención plena, que solo se encuentra en el silencio del ser. El Salvador había enseñado que el conocimiento divino no era algo que se podía adquirir a través de la mente racional, sino que debía ser experimentado en un nivel más profundo, en el interior del ser. Al aprender a callar la mente y observar las sensaciones internas sin juicios ni expectativas, el discípulo se abría a la sabiduría infinita que ya residía dentro de él. Solo en el silencio podía el hombre comenzar a entender los misterios de la vida y del universo. María relató cómo el Salvador había enseñado sobre la importancia de encontrar momentos de calma durante el día, para poder escuchar lo que el corazón y la conciencia le decían. No se trataba de estar en silencio todo el tiempo, sino de encontrar esos momentos sagrados donde uno podía conectar con la esencia de la vida. El hombre debe aprender a encontrar momentos de silencio en su vida cotidiana, me dijo el Salvador. El ruido del mundo puede ser abrumador, pero es en los momentos de calma cuando el hombre puede encontrar la respuesta a sus preguntas más profundas. La práctica del silencio no era algo que se limitaba solo a la meditación o a la contemplación en momentos aislados. El Salvador enseñaba que el hombre podía aprender a vivir en silencio mientras realizaba sus tareas diarias, mientras hablaba con otros, o mientras se enfrentaba a los desafíos de la vida. La verdadera escucha, la verdadera conexión, ocurría no en la ausencia de actividad, sino en la capacidad de estar plenamente presente en cada momento. María, al ver cómo sus compañeros comenzaban a asimilar esta enseñanza, explicó más a fondo el propósito del silencio. El silencio, me dijo el Salvador, es lo que permite al hombre encontrarse consigo mismo, más allá de las voces y los pensamientos que lo distraen. Cuando el hombre guarda silencio, se encuentra con su ser interior, con la luz divina que reside en su corazón. Este concepto de que el silencio era un medio para conectarse con la esencia divina era profundamente transformador. No solo se trataba de callar las palabras o los sonidos, sino de silenciar las voces internas del ego, los pensamientos de miedo, ansiedad y juicio, que a menudo nublaban la percepción de la verdad. En ese espacio libre de pensamientos y de ruido, el ser humano podía experimentar la pureza de la conexión divina. María, entonces, compartió cómo el Salvador le había mostrado la relación entre el silencio y la sanación del alma. El hombre que no aprende a escuchar en el silencio, me dijo, vive en un estado constante de confusión. El ruido del mundo y las emociones descontroladas hacen que el alma se pierda. Pero cuando el hombre se vuelve hacia el silencio, encuentra el camino hacia la paz. Este enfoque del silencio como un remedio para la confusión y el sufrimiento era esencial. En la vida cotidiana, las personas a menudo se sienten abrumadas por las emociones, los deseos y las expectativas externas. Pero el Salvador enseñaba que, al callar la mente y el corazón, el hombre podía recuperar la claridad y la paz que necesitaba para tomar decisiones sabias y vivir de manera auténtica. María continuó. La sabiduría del silencio, me dijo el Salvador, es el camino para llegar a la comprensión profunda. En el silencio, la mente se aquieta, el ego se disuelve, y el alma puede ver la verdad. Es en el silencio donde el hombre se encuentra con lo divino. Aquí, el Salvador resaltaba una de las enseñanzas más profundas de todas. La verdadera sabiduría no era algo que se aprendía a través de libros o palabras externas, sino a través de la experiencia directa de la vida y la presencia divina en uno mismo. La sabiduría fluía del corazón cuando la mente dejaba de interferir,
cuando se abandonaban las expectativas y los juicios. María concluyó su relato diciendo: El Salvador me enseñó que el silencio es el medio por el cual el hombre puede llegar a la verdadera paz. Solo cuando el hombre se aquieta, se olvida de sus propios pensamientos y deseos, puede encontrar la paz que no se ve afectada por las circunstancias externas. El silencio, entonces, no solo era una herramienta de meditación, sino el camino hacia la paz interior. Vivir en silencio no significaba reprimir las emociones o las ideas, sino crear un espacio donde esas emociones pudieran ser observadas sin identificarse con ellas, donde los pensamientos pudieran ser escuchados sin ser tomados como la verdad absoluta. En ese espacio, el hombre podía encontrar su conexión con lo divino y experimentar la paz que emanaba de la unidad con el universo. Capítulo 7. El amor como la fuerza transformadora. A lo largo de los capítulos anteriores, María había compartido enseñanzas profundas sobre el perdón, el silencio y la sabiduría interior, pero había algo aún más fundamental que unificaba todos esos principios: el amor. El Salvador había insistido una y otra vez en la importancia del amor, no como un sentimiento superficial o romántico, sino como la fuerza más poderosa que podía transformar tanto al individuo como al mundo entero. El amor no solo era la respuesta a todos los problemas, sino que era la verdadera esencia del ser humano y la clave para alcanzar la paz y la liberación. María comenzó el capítulo con una reflexión que tocó el corazón de todos los discípulos. El Salvador me enseñó que el amor no es solo una emoción, sino una fuerza divina que reside en el corazón de todos, comenzó María. El amor es lo que conecta todas las criaturas, lo que las une a lo divino y las eleva por encima del ego y del sufrimiento. Esta enseñanza era revolucionaria, ya que muchos de los discípulos habían considerado el amor como una cualidad humana, una emoción que dependía de circunstancias externas. Sin embargo, el Salvador enseñaba que el amor no solo era algo que uno sentía hacia los demás, sino la esencia misma de nuestra conexión con lo divino. El amor era la energía cósmica que sostenía el universo, y todos los seres humanos eran capaces de acceder a esa fuente inagotable de amor. María continuó profundizando en cómo el amor trasciende las limitaciones del ego y de la mente humana. El amor, me explicó el Salvador, es lo que permite al hombre superar el sufrimiento. El ego puede llevar al hombre a la separación, al conflicto y a la lucha, pero el amor une. El amor es la fuerza que disuelve las barreras entre las personas y las almas. Aquí, el Salvador enseñaba que el ego, con su necesidad de poder, control y distinción, era la fuente de todo sufrimiento. El amor, por el contrario, rompía esas barreras que separan a los seres humanos, permitiéndoles experimentar la unidad que subyace en todos los aspectos de la existencia. El amor disuelve las diferencias, haciendo que todas las personas se reconozcan como una misma expresión de lo divino. María compartió cómo el Salvador le había explicado la naturaleza del amor incondicional. El verdadero amor no tiene condiciones, me dijo el Salvador. No pide nada a cambio. No busca ser correspondido ni recompensado. El amor es un acto de entrega, de darse sin esperar nada. Cuando el hombre ama de esta manera, se conecta con la divinidad que reside en su corazón. Este tipo de amor incondicional era el ideal al que todos los discípulos debían aspirar. El amor humano a menudo venía con expectativas y condicionamientos, pero el Salvador enseñaba que el amor divino era puro y desinteresado. Este amor no solo transformaba la relación entre los seres humanos, sino que también permitía a la persona experimentar su conexión directa con Dios. El amor es la esencia de lo divino, me explicó el Salvador. Cuando el hombre se entrega al amor, está abrazando la divinidad que reside dentro de él. El amor es la expresión de lo divino en el mundo material. El amor, entonces, no solo era un medio para sanar las relaciones entre los seres humanos, sino que era la manera de acceder a la divinidad misma. Cada acto de amor era un acto sagrado, una forma de rendirse ante la luz divina que ilumina todo lo que existe. Al amar incondicionalmente, el ser humano se alineaba con la voluntad divina y se convertía en un canal de esa energía cósmica. María relató cómo el Salvador le había hablado sobre el amor como el motor de la verdadera transformación espiritual. El amor transforma al hombre, me dijo el Salvador, y lo lleva a la perfección. El hombre que ama con todo su corazón y su alma no puede caer en el error, porque el amor es la verdad misma. El amor es el camino hacia la realización del ser. El amor era, por lo tanto, el camino hacia la autorrealización y la iluminación. No se trataba de seguir reglas o doctrinas externas, sino de vivir desde el corazón,
guiado por la fuerza universal que es el amor. Aquellos que lograban vivir de acuerdo con este principio se elevaban por encima de las limitaciones del mundo material y alcanzaban una existencia de paz y armonía. María también compartió que, según El Salvador, el amor no solo se experimentaba entre los seres humanos, sino también hacia todo lo que existía, incluso hacia uno mismo. El amor era una fuerza universal que debía extenderse hacia todo, sin distinción ni límite. El amor no conoce fronteras, me dijo El Salvador. El hombre debe amar no solo a su prójimo, sino a toda la creación. El amor hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia sí mismo, es lo que completa la experiencia de vida. Este entendimiento del amor como una fuerza que no se limita a las relaciones humanas fue una revelación para los discípulos. No se trataba solo de amar a quienes estaban cerca de uno, sino de amar todo lo que forma parte de la creación, desde los animales y la tierra hasta los mismos desafíos de la vida. El amor era un principio que unía todas las cosas en un tejido de conexión divina. María continuó con una reflexión final sobre el poder transformador del amor. El Salvador me mostró que el amor tiene el poder de sanar todas las heridas. El amor puede disolver el odio, la tristeza y el miedo. El amor puede curar el alma y llevarla hacia la luz de la verdad. Este acto de amar, según El Salvador, era la mayor fuerza transformadora en el mundo. Donde el odio había sembrado divisiones, el amor podía unir. Donde el sufrimiento había causado dolor, el amor podía sanar. Y donde la oscuridad había dominado, el amor podía traer luz. Capítulo 8. La libertad a través del desapego. A medida que los discípulos continuaban su viaje espiritual bajo la guía de María, comenzaron a comprender que la verdadera libertad no provenía de las circunstancias externas, ni de la acumulación de riquezas o logros, sino de la capacidad de liberarse de los apegos que los ataban al sufrimiento. El Salvador había hablado en múltiples ocasiones de la importancia del desapego, entendiendo este concepto no como una desconexión emocional, sino como la libertad de no estar atados a los deseos y expectativas que la mente humana constantemente generaba. María inició el capítulo relatando cómo el Salvador había hablado de la libertad como un estado interior, algo que solo podía alcanzarse al soltar las cadenas del deseo y del miedo. El Salvador me dijo que la verdadera libertad no se encuentra en lo que posees o en lo que haces, sino en lo que puedes soltar, me explicó María. La libertad es el resultado de deshacerse de los deseos, de las expectativas y de los apegos que nos atan a este mundo. Aquí, el Salvador enseñaba que los deseos, aunque naturales en el ser humano, podían convertirse en una trampa. El deseo no solo creaba insatisfacción al no cumplirse, sino que también nos mantenía en un ciclo constante de búsqueda que nunca conducía a la paz interior. La libertad que el Salvador mencionaba no era la libertad física o material, sino la capacidad de vivir sin estar dominados por lo que no podíamos controlar. La mente humana, a menudo atrapada en deseos insatisfechos y en la búsqueda de placeres temporales, no entendía que el verdadero gozo provenía del desapego. María continuó compartiendo cómo el Salvador les había enseñado a sus discípulos a reconocer que el sufrimiento en la vida venía de los apegos. Cuando el hombre se apega a algo o a alguien, se convierte en esclavo de ello, me explicó el Salvador. El sufrimiento surge porque el hombre cree que necesita algo externo para ser feliz, pero la verdadera felicidad está dentro de él. Cuando el hombre suelta lo que cree que necesita, encuentra la paz. El Salvador enseñaba que el sufrimiento se originaba cuando las personas se aferraban a las cosas, ya sean materiales, emocionales o mentales. Estas aficiones creaban una falsa ilusión de seguridad, haciendo que las personas se identificaran con aquello que pensaban que los definía. En lugar de ver la vida como una experiencia fluida y cambiante, las personas se aferraban a lo que creían que era permanente, y eso los llevaba al sufrimiento. María compartió también cómo el Salvador les había hablado sobre el desapego de la riqueza y las posesiones materiales, dos de los apegos más comunes entre los seres humanos. El hombre que busca la riqueza material no encuentra la verdadera paz, me dijo el Salvador. Las cosas materiales son efímeras y no pueden llenar el vacío del alma. El hombre debe aprender a soltar lo que no puede retener, y entender que la verdadera abundancia se encuentra en el espíritu, no en lo material. A través de esta enseñanza, el Salvador mostraba que, aunque la abundancia material no era inherentemente mala, no debía ser el centro de la vida. La verdadera riqueza era espiritual y se encontraba en la conexión profunda con uno mismo y con el universo. El desapego de la riqueza, entonces, no era una renuncia a todo lo que es bueno y bello en la vida,
sino una renuncia a la identificación con lo transitorio. María continuó relatando cómo el Salvador les enseñó sobre el desapego emocional y la importancia de no aferrarse a las personas, aunque esto fuera un concepto difícil de aceptar. El hombre debe aprender a soltar incluso a aquellos a quienes ama, me dijo el Salvador. El apego a las personas crea sufrimiento, porque nadie puede poseer a otro ser. El amor verdadero no exige nada a cambio, y es libre, porque se da sin esperar retención. Esta enseñanza del Salvador, aunque difícil de comprender en un principio, se refería a la naturaleza del amor incondicional que él mismo había practicado. El amor no era una forma de posesión, sino un flujo libre y continuo de energía que no podía ser limitado ni controlado. El apego a las personas, en cambio, provenía del miedo y de la necesidad de control, lo cual interfería con la autenticidad del amor. Para ser verdaderamente libres, los discípulos debían aprender a amar sin expectativas, sabiendo que el amor no podía ser forzado ni retenido. María continuó, hablando del desapego de las expectativas sobre el futuro, algo que parecía aún más difícil para muchos. El Salvador me dijo que el hombre debe aprender a vivir en el presente y a soltar las expectativas sobre el futuro, me explicó. El futuro es incierto, y el apego al futuro crea ansiedad. El hombre que vive para el mañana nunca experimenta la paz del hoy. La verdadera libertad llega cuando el hombre acepta lo que es, tal como es. Aquí, el Salvador abordaba una de las fuentes más comunes de sufrimiento, la ansiedad por el futuro. La mente humana, constantemente preocupada por lo que vendrá, pierde la capacidad de disfrutar el momento presente. La paz solo llega cuando el hombre aprende a vivir sin depender de lo que aún no ha llegado, aceptando lo que la vida le ofrece en el momento presente. Esta aceptación, lejos de ser pasividad, era la clave para liberar al individuo de la ansiedad y del miedo. María concluyó su relato explicando cómo el desapego no significaba indiferencia, sino una comprensión profunda de la naturaleza transitoria de todas las cosas. El desapego no es lo mismo que el rechazo, me dijo el Salvador. No se trata de apartarse del mundo, sino de entender que todo en este mundo es pasajero. Al comprender esto, el hombre se libera del miedo y se abre a la verdad que reside en su interior. El Salvador enseñaba que el desapego no significaba desconectarse de la vida o de las personas, sino vivir con la comprensión de que nada en el mundo material es permanente. Al liberarse del miedo a perder lo que amamos, el hombre podía vivir con plenitud, sabiendo que el verdadero gozo y la paz no dependen de lo que se posee, sino de la conexión con lo eterno. Capítulo 9. La iluminación a través del conocimiento interior. En este capítulo, el Salvador continúa guiando a sus discípulos hacia un conocimiento más profundo de sí mismos, invitándolos a mirar hacia adentro en busca de la verdad. La iluminación, como enseñó, no se encontraba en las enseñanzas externas ni en las escrituras que muchos buscaban, sino en la experiencia directa de la divinidad que reside en cada ser humano. La verdadera sabiduría no provenía de lo que se escucha o se lee, sino de la capacidad de escuchar la voz interna del alma, esa voz que habla más allá de las palabras y que conecta con lo divino. María comenzó compartiendo la enseñanza del Salvador sobre el conocimiento interior. El Salvador me enseñó que el verdadero conocimiento no está en los libros ni en las palabras de los sabios, sino en el corazón del hombre, me explicó María. El conocimiento más profundo se encuentra dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Con estas palabras, el Salvador enseñaba que la sabiduría no era algo que debía ser recibido de manera pasiva, sino que era una verdad que cada persona debía encontrar por sí misma. Las palabras externas podían ser útiles, pero solo como una guía que dirigía al buscador hacia su propia experiencia de la verdad interna. Esta verdad, al ser revelada, transformaba al ser humano y lo conectaba con la fuente divina. María continuó relatando cómo el Salvador les había hablado sobre la importancia de la autoobservación y la meditación como caminos hacia el conocimiento interno. El hombre debe aprender a mirar en su interior, me dijo el Salvador. La meditación y el silencio son los caminos que lo llevan a la verdad. Cuando el hombre se calla y deja que sus pensamientos se disipen, puede escuchar la voz del espíritu que habita en su corazón. La meditación y el silencio no solo eran herramientas para calmar la mente, sino medios esenciales para conectar con la sabiduría divina que reside en lo más profundo del ser. El Salvador enfatizaba la importancia de detenerse y mirar hacia adentro, ya que en ese espacio de quietud y atención, la verdad emergía por sí misma. La mente humana, tan ruidosa y dispersa, debía ser silenciada para que el alma pudiera escuchar su llamada. En este punto,
María compartió una enseñanza crucial del Salvador sobre cómo el conocimiento verdadero no venía de lo superficial o intelectual, sino de la experiencia directa de la divinidad. El hombre que busca la verdad fuera de sí mismo no la encontrará, me explicó el Salvador. La verdad no está en los conceptos ni en las ideas. La verdad es una experiencia directa, algo que se siente en el corazón, no algo que se aprende con la mente. Esta enseñanza desafiaba la noción común de que la sabiduría era una cuestión de conocimiento intelectual. El Salvador enseñaba que el verdadero conocimiento no era una acumulación de hechos, sino una experiencia interna y directa. Aquellos que buscaban respuestas solo en el mundo exterior, ya fuera a través de la lectura o el estudio, nunca llegarían a comprender la verdad profunda que solo podía ser experimentada en el silencio y en la intimidad con uno mismo. María continuó relatando cómo el Salvador había descrito la iluminación como un despertar que ocurre dentro de la conciencia, un despertar hacia la presencia divina que siempre ha estado allí. La iluminación, me explicó el Salvador, no es algo que se alcanza, sino algo que se recuerda. El hombre ya es divino, pero se ha olvidado de ello. La iluminación es el despertar de ese conocimiento interior que ya reside en él. Según el Salvador, la iluminación no era algo que uno adquiría a través de esfuerzos externos, sino algo que se revelaba cuando el hombre despertaba a la verdad que siempre había estado presente en su interior. La divinidad no estaba en el futuro ni en un estado lejano de perfección, sino que era algo intrínseco a la naturaleza humana. Al reconocer esta verdad, el ser humano alcanzaba la iluminación, un estado de conciencia plena y unificada. El Salvador les explicó a sus discípulos que, para alcanzar esta iluminación, era necesario liberarse de las creencias limitantes y de los condicionamientos impuestos por la sociedad y la cultura. Solo cuando el hombre dejaba de identificarse con su pequeño yo y su historia personal, podía conectarse con el conocimiento divino. El hombre debe liberarse de la ilusión de su ego, me dijo el Salvador. El ego es una construcción mental que lo separa de su verdadero ser. Solo cuando el hombre se disuelve en la conciencia del todo, puede descubrir la verdad que es eterna y unificada. El ego, según el Salvador, era el mayor obstáculo para la iluminación, ya que creaba una separación falsa entre el individuo y el universo. La identificación con el ego mantenía al hombre atrapado en una visión limitada y fragmentada de la realidad, mientras que la verdadera libertad y conocimiento solo surgían cuando uno trascendía esas limitaciones y se fusionaba con la totalidad de la existencia. María compartió cómo el Salvador les enseñó que la iluminación no era un estado que se alcanzaba una vez y para siempre, sino un proceso continuo de expansión y despertar. La iluminación es un proceso, no un destino, me explicó el Salvador. Cada momento de conciencia es una oportunidad para despertar más profundamente. No hay un punto final, solo un continuo fluir hacia la verdad. Este enfoque de la iluminación como un proceso continuo y evolutivo era una enseñanza que desafiaba la idea de una meta fija o una perfección alcanzable. El Salvador enseñaba que la iluminación era algo que se experimentaba a lo largo de toda la vida, un camino sin fin hacia la expansión de la conciencia y la comprensión del universo. Finalmente, María compartió una reflexión personal sobre cómo había experimentado estas enseñanzas en su propia vida. Aprendí, me dijo el Salvador, que la iluminación llega cuando el hombre se rinde a lo que es. No es algo que se pueda forzar, sino algo que surge cuando el hombre se permite ser quien realmente es, sin máscaras ni pretensiones. La verdadera iluminación, entonces, no se encontraba en la lucha ni en la búsqueda incansable, sino en la aceptación plena de uno mismo y del momento presente. Cuando el hombre dejaba de resistirse a lo que es y se entregaba a la verdad de su ser, la iluminación se manifestaba naturalmente. Capítulo 10. La unidad con el todo. En este capítulo, el Salvador guiará a sus discípulos hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de la unidad y la conexión con todo lo que existe. Para él, la verdadera comprensión espiritual se alcanzaba solo cuando el ser humano reconocía que no está separado de los demás, sino que forma parte de un todo interconectado. La idea de que cada ser es una manifestación única de una única fuente divina es fundamental para entender las enseñanzas del Salvador, quien invita a sus discípulos a dejar de lado las divisiones y a ver la unidad en todo lo que les rodea. María comenzó relatando cómo el Salvador les hablaba sobre la unidad con el universo y cómo todo en la creación estaba relacionado entre sí. El Salvador me enseñó que todo lo que existe es una expresión de la misma vida, de la misma luz, me explicó María. Cada ser es una manifestación única de lo divino, y no hay separación real entre nosotros y el universo. En estas palabras,
El Salvador les transmitía una verdad profunda: no hay separaciones en el nivel más fundamental de la existencia. Las distinciones que los seres humanos crean entre ellos, entre los objetos, y entre las cosas del mundo material son solo ilusiones de la mente. En realidad, todo es parte de un mismo flujo energético, una danza cósmica en la que cada uno tiene un papel vital que desempeñar. El Salvador les explicó también cómo la percepción de separación es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Cuando los seres humanos creen que están separados de los demás, sienten miedo, competencia y deseo. Sin embargo, cuando reconocen que son parte de un todo, se libera una nueva forma de amor y compasión. El hombre sufre cuando se cree separado del resto, me dijo el Salvador. El sufrimiento nace del miedo y el deseo, los cuales nacen de la ilusión de que somos distintos y que estamos en competencia. Pero cuando comprendemos que todo está conectado, el amor y la paz surgen naturalmente. Al entender que no hay separación, los discípulos podían empezar a vivir sin miedo ni ansias, pues comprendían que lo que le sucede a uno le sucede a todos. El amor, en este contexto, ya no era un afecto condicionado o un interés propio, sino un estado de ser que fluía de manera natural hacia todos los seres, porque todos eran uno. María continuó relatando cómo el Salvador les habló de la importancia de trascender las divisiones que crean los seres humanos, como las barreras de género, raza o clase social, para llegar a un entendimiento más profundo de la unidad. Las divisiones del mundo son construcciones mentales, me dijo el Salvador. El hombre debe superar esas fronteras para ver la verdad. En lo más profundo, no hay hombres y mujeres, no hay ricos ni pobres. Todos somos uno. El Salvador, con estas palabras, les revelaba una verdad radical. Las categorías que la sociedad había establecido para dividir a las personas en base a su género, raza o posición económica no tienen valor en la visión espiritual del mundo. El sufrimiento causado por estas divisiones puede ser trascendido cuando se ve a los demás como una extensión de uno mismo, como parte de la misma esencia divina. A lo largo del capítulo, María compartió cómo, durante un encuentro profundo, el Salvador les mostró que la unidad no solo se refiere a la humanidad, sino a toda la creación. Todo lo que existe en el universo está vinculado por una energía cósmica que fluye a través de todo y de todos. Este entendimiento les permitió ver el mundo de una manera diferente. El hombre debe aprender a ver el universo como una unidad, me dijo el Salvador. Las estrellas, las montañas, los árboles, los animales, todo está interconectado. Cuando el hombre comprende esto, deja de ver al mundo como un lugar alienante y comienza a verlo como su hogar, un lugar lleno de vida y propósito. La naturaleza misma, según el Salvador, es una manifestación de la divinidad. No se trata de algo ajeno o separado de los seres humanos, sino de una extensión de la misma vida que habita en cada uno de nosotros. Al reconocer esta unidad, el ser humano puede llegar a un estado de armonía con todo lo que lo rodea, sintiéndose en paz con la tierra, el cielo y sus hermanos y hermanas. Este estado de unidad era considerado por el Salvador como una de las experiencias más elevadas de la conciencia espiritual. María continuó relatando que el Salvador les enseñaba a sus discípulos a ver más allá de la forma externa de las cosas, a reconocer la energía divina que fluye a través de todo. El hombre que solo ve las formas externas está ciego, me dijo el Salvador. Solo cuando ve el espíritu que habita dentro de todo lo que existe, puede experimentar la unidad. Todo tiene su origen en lo divino, y en ese origen no hay separación. Aquí, el Salvador invitaba a los discípulos a trascender la ilusión de las apariencias externas. Las formas físicas son solo una manifestación temporal, pero lo que es eterno y verdadero es el espíritu que da vida a todo lo que existe. Al conectar con ese espíritu, uno puede experimentar la unidad con todas las cosas y seres vivos. María recordó que el Salvador, durante sus enseñanzas, les hablaba también sobre cómo la unidad no solo es algo que se experimenta a nivel espiritual, sino también en las acciones cotidianas. La verdadera unidad se refleja en cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos con el mundo que nos rodea. El Salvador les recordó que el amor y la compasión eran las claves para vivir en armonía con todo lo que existe. El hombre que comprende la unidad con todo, actúa con amor, me explicó el Salvador. El amor no se limita a los que están cerca de ti, sino que se extiende a todos los seres, sin distinción. Cuando el hombre ama de esta manera, se convierte en un canal de la paz divina. El Salvador enseñaba que el amor universal no es una emoción exclusiva o selectiva, sino una fuerza que fluye hacia todos los seres. Al amar sin fronteras,
Sin hacer distinciones entre los seres humanos o entre los seres humanos y el resto de la creación, el individuo se alinea con la divinidad misma, convirtiéndose en un vehículo de paz, armonía y unidad. María concluyó su relato hablando de cómo esta enseñanza transformó su propia visión de la vida. El Salvador me mostró que la verdadera paz llega cuando comprendemos que no estamos separados de nada ni de nadie, me dijo María. Cuando el hombre vive en unidad, ya no hay miedo ni conflicto, solo amor y paz. La comprensión de la unidad, según el Salvador, disuelve las barreras del ego y las ilusiones de separación. En este estado, el hombre se convierte en un ser de amor y compasión, capaz de vivir en armonía con todos los seres y con todo el universo. La paz interior surge cuando reconocemos que no estamos aislados, sino que somos una expresión del mismo espíritu que une a todo lo que existe. Capítulo 11. La liberación del ego y el camino hacia la verdadera libertad. En este capítulo, el Salvador aborda una de las enseñanzas más profundas y radicales de su mensaje, la necesidad de liberar al ser humano de las ataduras del ego. El ego, esa falsa identidad construida sobre el miedo, el deseo y la identificación con el yo individual, es considerado por el Salvador como el principal obstáculo para alcanzar la verdadera libertad. La liberación del ego es, en su visión, el camino hacia una vida plena, auténtica y en unión con lo divino. María comenzó a relatar cómo el Salvador les hablaba sobre la naturaleza ilusoria del ego, esa construcción mental que les hacía sentirse separados del todo y del ser universal. El ego es una ilusión, me explicó el Salvador. Es una máscara que el hombre se pone para protegerse, pero esta máscara lo separa de su verdadera esencia. Solo cuando el hombre se despoja de esa máscara, puede conocer su verdadero ser. Según el Salvador, el ego es una creación mental, una estructura que se forma a partir de las experiencias, los deseos y las creencias de la persona. Esta falsa identidad es la que el ser humano toma como suya, creyendo que es todo lo que es. Sin embargo, el Salvador enseñaba que esta identificación con el ego es lo que perpetúa el sufrimiento, la división y el alejamiento de la verdad. El Salvador continuó explicando que la liberación del ego no es un proceso sencillo, sino que requiere de un profundo trabajo interior y una constante renuncia al deseo y al miedo. Para liberar al hombre del ego, me dijo el Salvador, es necesario que éste se libere de su apego a lo que cree que es. El ego está basado en el miedo al vacío, al no ser, pero el hombre debe aprender a trascender ese miedo. El ego se alimenta de la identidad que el ser humano se ha dado a sí mismo a lo largo de su vida, una identidad que se basa en la apariencia, el éxito, el reconocimiento y los deseos personales. Sin embargo, al renunciar a estos apegos y miedos, el hombre puede experimentar una liberación profunda, un despertar hacia su verdadera naturaleza, que es inmortal y libre de las limitaciones del ego. María relató cómo el Salvador les había hablado sobre la naturaleza del deseo y cómo éste se conecta con el ego. Los deseos personales, según el Salvador, son una de las principales formas en que el ego se alimenta, y es solo cuando el ser humano se libera de estos deseos cuando realmente experimenta la libertad. El deseo es la cadena que el ego utiliza para mantener al hombre atrapado, me explicó el Salvador. El deseo nace de la sensación de carencia, de la creencia de que el hombre no es suficiente. Pero cuando el hombre se da cuenta de que ya es completo, el deseo se disuelve. El deseo no es en sí mismo algo negativo, pero cuando se convierte en una necesidad constante, es cuando el ego lo utiliza para mantener a la persona en un estado de insatisfacción y carencia. La verdadera libertad llega cuando el ser humano se da cuenta de que no necesita nada fuera de sí mismo para ser completo. Esta comprensión disuelve el deseo y permite al individuo experimentar una paz interior que trasciende las fluctuaciones del ego. El Salvador también les explicó cómo el proceso de liberación del ego era un camino que requería paciencia y dedicación. No se trataba de un cambio inmediato, sino de una transformación gradual del ser. La liberación del ego no es un acontecimiento súbito, me dijo el Salvador. Es un proceso continuo. Cada vez que el hombre renuncia al apego al yo, experimenta una liberación más profunda. La libertad es un estado que se conquista cada día. El Salvador les enseñaba que la liberación no era un estado que se alcanzaba una sola vez, sino un camino que debía recorrerse todos los días. Cada vez que el hombre renunciaba a su ego, a sus deseos y miedos, se acercaba más a la verdadera libertad. Esta libertad no es un destino, sino una experiencia continua de expansión y desapego. María también relató cómo el Salvador les habló de la importancia de la conciencia y la presencia en este proceso.
El ego es un fenómeno mental que vive en el pasado y en el futuro, mientras que la verdadera libertad solo se encuentra en el presente. El ego vive en el pasado y el futuro, me explicó el Salvador. El hombre que está atrapado en el ego siempre está preocupado por lo que fue o lo que será. Pero la verdadera libertad solo se encuentra en el momento presente, donde no hay pasado ni futuro, solo el eterno ahora. El Salvador les enseñaba que el único momento en el que realmente podemos liberarnos del ego es en el presente. El ego solo tiene poder sobre nosotros cuando estamos atrapados en nuestras memorias pasadas o en nuestras ansiedades sobre el futuro. Al centrarnos en el momento presente y vivir con plena conciencia, podemos liberarnos de las garras del ego y experimentar la paz y la libertad que ya residen en nuestro ser. María también les contó cómo el Salvador les mostró que, al liberarse del ego, los discípulos podrían experimentar una conexión profunda con la divinidad. La liberación del ego no solo los liberaba de su sufrimiento, sino que los abría a la experiencia directa de lo divino. Cuando el hombre se libera del ego, me dijo el Salvador, se convierte en un canal puro para la divinidad. Al renunciar al yo, el hombre se convierte en uno con el todo, experimentando la vida divina en cada momento. La liberación del ego, según el Salvador, es el camino hacia la unión con lo divino. Cuando el hombre se despoja de su falsa identidad y renuncia al apego a su yo personal, se abre a la experiencia directa de la divinidad. Esta experiencia es el culmen de la libertad espiritual, ser uno con lo divino, vivir como un canal de la luz y el amor universales. María concluyó su relato describiendo cómo esta enseñanza cambió profundamente su vida. Aprendió que la verdadera libertad no venía de la acumulación de cosas externas ni de la satisfacción de los deseos, sino de la liberación del ego y la aceptación de su verdadero ser. Aprendí que la verdadera libertad no se encuentra en el mundo exterior, me dijo María. La verdadera libertad es un estado interior, un despertar a nuestra verdadera naturaleza, que es paz, amor y unidad con el todo. La libertad espiritual, según el Salvador, no es una meta externa o un logro material, sino un estado interior de paz y unidad con lo divino. Solo cuando el ser humano se libera del ego y de las ilusiones del yo, puede experimentar esta libertad verdadera, un estado de serenidad y conexión con todo lo que es. Capítulo 12. La sabiduría interior y el conocimiento espiritual. En este capítulo, el Salvador enseña a sus discípulos sobre el poder de la sabiduría interior y el conocimiento espiritual, invitándolos a explorar no solo lo que está fuera de ellos, sino a mirar profundamente dentro de su ser. La verdadera sabiduría, según el Salvador, no proviene de los libros o las enseñanzas externas, sino de la experiencia directa y la conexión con lo divino que reside dentro de cada uno. Este conocimiento interior es, en última instancia, el camino hacia la iluminación espiritual. María comenzó relatando cómo el Salvador les hablaba sobre el conocimiento que no es adquirido por los sentidos ni por el intelecto, sino que es una sabiduría que surge de la conciencia profunda, del despertar a lo divino que ya está presente en cada ser humano. La sabiduría verdadera no se encuentra en el mundo exterior, me dijo el Salvador. El conocimiento verdadero está dentro de ti, esperando ser descubierto. Solo cuando miras hacia adentro puedes conocer la verdad, porque la verdad ya está en ti. El Salvador explicaba que el conocimiento que los discípulos buscaban no podía ser encontrado en las cosas externas, ni en las palabras de otros. Aunque el aprendizaje de las Escrituras y las enseñanzas de los maestros puede ser útil, la verdadera sabiduría viene de la conexión directa con la fuente divina. Esa sabiduría interior, que todos llevan consigo, es la que permite al ser humano conocer la verdad de su existencia y su propósito. En el camino hacia este conocimiento, el Salvador les enseñaba que era necesario un proceso de purificación interna, de liberarse de las falsas creencias y los condicionamientos que oscurecen la visión del alma. Solo cuando el ser humano se libera de estas capas externas de ego y miedo, puede acceder a la sabiduría que reside en su interior. Para encontrar esta sabiduría, me explicó el Salvador, debes purificarte de todas las creencias falsas y de los miedos que te ciegan. Solo cuando tu mente está tranquila y tu corazón está limpio, puedes oír la voz de tu alma, que es la voz de la sabiduría. El Salvador resaltaba que la mente y el corazón debían ser purificados a través de la práctica constante de la meditación, la reflexión y la renuncia a los deseos egoístas. Solo así la persona podía escuchar la sabiduría interior y experimentar la claridad mental necesaria para vivir en verdad. María relató también cómo el Salvador les enseñaba que este conocimiento interior es algo que no se puede forzar ni imponer. Es un proceso gradual,
que ocurre a medida que la persona se abre a la divinidad y aprende a confiar en su propia experiencia espiritual. El Salvador usó la imagen de una semilla que crece lentamente, de forma natural, sin ser apresurada. El conocimiento no puede ser apresurado, me dijo el Salvador. Es como una semilla que necesita tiempo para crecer. Si intentas forzar el crecimiento, la semilla no florecerá. La sabiduría crece en ti de la misma manera, a su propio ritmo. Este proceso de despertar a la sabiduría interior no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un viaje espiritual profundo. El Salvador les enseñaba a sus discípulos que, si bien cada uno tenía su propio camino, todos podían acceder a la sabiduría que ya reside en su ser, si se comprometían a la práctica espiritual y a la observación consciente. En este sentido, el Salvador también les habló sobre la importancia de la humildad. La sabiduría no es algo que se pueda poseer como un objeto, ni algo que se pueda usar para enorgullecerse. La verdadera sabiduría es aquella que se expresa en humildad, compasión y servicio a los demás. El conocimiento espiritual no es para alimentar el ego, sino para elevar el alma hacia un entendimiento más profundo del amor universal. La sabiduría no se muestra en el orgullo, me explicó el Salvador. Aquellos que creen que poseen la verdad son los más alejados de ella. La verdadera sabiduría es humilde, no busca brillar ni imponerse, sino que se expresa en el amor y el servicio a los demás. El Salvador enseñaba que el sabio no busca reconocimiento ni alabanza. En lugar de tratar de imponer su conocimiento sobre los demás, el sabio es aquel que vive de acuerdo con lo que ha aprendido, y su vida misma se convierte en un testimonio de la verdad que ha interiorizado. María también relató cómo el Salvador les hablaba de la relación entre el conocimiento espiritual y el amor. Para él, no había distinción entre los dos. El verdadero conocimiento es siempre una expresión del amor divino. La sabiduría no es fría ni intelectual, sino que está impregnada de compasión y bondad. El conocimiento espiritual, al igual que el amor, tiene el poder de transformar y sanar. El verdadero conocimiento es siempre amor, me dijo el Salvador. El amor no es una emoción pasajera, sino una sabiduría profunda que comprende la interconexión de todos los seres. El amor es el principio que da origen a toda la creación, y el conocimiento verdadero es aquel que nos lleva a vivir desde el amor. La sabiduría espiritual, entonces, no es solo una cuestión de intelecto o lógica, sino de comprensión profunda y experiencia del amor universal. Cuando el ser humano llega a conocer esta verdad, experimenta una transformación interior que lo lleva a vivir en armonía con todos los seres y con el universo en su totalidad. El Salvador les enseñaba también que este conocimiento interior no es algo que se pueda enseñar de forma externa. No se trata de transmitir información o conceptos, sino de despertar la capacidad del individuo para reconocer la verdad por sí mismo. No se trata de enseñar lo que ya está en los libros, me explicó el Salvador. La sabiduría espiritual no es algo que se pueda enseñar como un conocimiento académico. Es algo que debe ser experimentado directamente por cada individuo. Todos tienen la capacidad de acceder a ella, solo necesitan abrir su corazón y mente. El verdadero maestro no es el que impone su conocimiento sobre los demás, sino el que guía a las personas a descubrir la sabiduría que ya está en su interior. El Salvador enfatizaba que todos tienen el potencial de ser maestros de su propia experiencia espiritual, y que cada ser humano tiene acceso directo al conocimiento divino. María concluyó su relato diciendo que, al comprender esta enseñanza, ella y los demás discípulos se sintieron profundamente conectados con la verdad que el Salvador les había revelado. Entendieron que la verdadera sabiduría no provenía de las palabras externas, sino de la conexión interna con lo divino, y que este conocimiento era la clave para alcanzar la paz, la iluminación y la liberación. Cuando entendí esto, me dijo María, me di cuenta de que la sabiduría no es algo que se aprende, sino algo que se recuerda. Es algo que está en nuestro interior, esperando ser reconocido. Capítulo 13. La unidad con todo lo que es. En este capítulo, el Salvador enseña a sus discípulos sobre la profunda unidad que existe entre todos los seres, invitándolos a comprender que no hay separación entre ellos y el resto de la creación. Según el Salvador, la ilusión de separación es una de las principales causas del sufrimiento humano, y el despertar a la verdad de la unidad es el camino hacia la paz, la plenitud y la realización espiritual. Al entender que todo lo que existe forma parte de un todo indivisible, el ser humano puede trascender el ego y vivir en armonía con el universo. María relató cómo, un día, el Salvador se reunió con ellos junto a un río tranquilo. Era un día soleado,
y el ambiente se llenaba de una calma profunda. En ese momento, el Salvador comenzó a hablarle sobre la conexión entre todos los seres, explicando que la idea de separación es solo una ilusión creada por el ego. Toda la creación es una sola, me dijo el Salvador. No hay distinción entre tú y los demás, ni entre tú y el universo. El ego te hace creer que estás separado, pero esta es una ilusión. La verdad es que todo es uno, y todos estamos interconectados. El Salvador les explicó que, en su esencia más profunda, todas las criaturas, todos los seres humanos y todas las cosas del universo comparten una misma fuente, una misma energía divina que las une. El ego, sin embargo, crea una falsa percepción de individualidad y separación, lo que lleva al ser humano a vivir en conflicto consigo mismo y con los demás. Cuando el hombre se identifica con el ego, continuó el Salvador, cree que está separado de todo lo demás. Esto crea un vacío, una sensación de soledad, y lo lleva a buscar fuera de sí mismo lo que ya tiene dentro. Pero la verdad es que todo está interconectado. Para el Salvador, la verdadera comprensión espiritual llega cuando el ser humano se da cuenta de que no está aislado, sino que forma parte de un todo universal. Este despertar a la unidad elimina el sufrimiento, ya que, al dejar de ver a los demás como diferentes o distantes, el ser humano experimenta una profunda paz y amor universal. María también relató cómo el Salvador les hablaba sobre la interconexión de todas las formas de vida, incluyendo la naturaleza. El Salvador les enseñaba que la vida no es algo que se limita solo a los seres humanos, sino que toda la creación está llena de vida, de conciencia y de energía divina. No solo los seres humanos están conectados entre sí, me dijo el Salvador. Toda la vida está interconectada. Las plantas, los animales, el sol, el agua, el aire, todo está lleno de la misma energía divina. Todos formamos parte de la misma red cósmica. La comprensión de esta unidad con la naturaleza y el mundo circundante es, según el Salvador, esencial para el despertar espiritual. El ser humano no debe verse como un ser aislado, sino como parte de un organismo mucho mayor. Al reconocer que todo está relacionado, el individuo puede vivir en armonía con el planeta y con las demás criaturas, en lugar de explotarlas o dañarlas. El Salvador también les habló de la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Para él, no había distinción real entre estos aspectos del ser humano. Todo formaba parte de un mismo todo, y solo cuando se entendía esta unidad interna podía el ser humano experimentar la paz y la claridad espiritual. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu no son entidades separadas, me explicó el Salvador. Todos son expresiones del mismo ser. Cuando entiendas esta unidad, dejarás de luchar contra ti mismo y empezarás a vivir en equilibrio. Al comprender que el cuerpo, la mente y el espíritu son aspectos de un todo indivisible, el ser humano puede experimentar una sanación profunda, ya que el conflicto entre estas partes desaparece. El Salvador enseñaba que la paz solo se logra cuando se reconoce la unidad interna y externa, la unidad con uno mismo, con los demás y con el universo. María recordó cómo el Salvador les explicaba que la percepción de separación no solo se limita a las relaciones humanas, sino que también afecta la forma en que las personas se relacionan con Dios. La mayoría de las religiones, según el Salvador, presentan a Dios como algo distante y separado de la humanidad, lo que crea una barrera entre lo divino y lo humano. Sin embargo, la verdadera enseñanza espiritual, para el Salvador, es que Dios está en todo y en todos, y que cada ser humano es una manifestación divina. Dios no está lejos de ti, me dijo el Salvador. Dios está en ti, está en todos, y todo lo que existe es una manifestación de lo divino. No hay separación entre tú y Dios, entre lo divino y lo humano. Todo es uno. Esta comprensión de la unidad con lo divino es liberadora, ya que elimina la sensación de alienación o desconexión que muchas personas sienten hacia lo sagrado. Al darse cuenta de que Dios está presente en todo, en cada ser y en cada momento, el ser humano puede experimentar una relación directa y personal con lo divino, sin necesidad de mediadores. El Salvador también les explicó que, al reconocer la unidad con todos los seres, el individuo se libera del juicio y la condena. El ego, al sentirse separado, crea juicios y diferencias, pero el despertar a la unidad permite al ser humano ver la divinidad en todos, sin importar las diferencias externas. El juicio nace de la separación, me explicó el Salvador. Cuando ves a los demás como separados de ti, los juzgas. Pero cuando entiendes que todos somos uno, dejas de juzgar y comienzas a ver a todos como reflejos de lo divino. Este despertar a la unidad también implica un despertar al amor universal.
Al reconocer que todos los seres son uno, el amor deja de ser algo egoísta o limitado, y se convierte en un amor incondicional, que no hace distinciones ni separaciones. El amor se convierte en la fuerza que une todo lo que existe, y la compasión y la bondad surgen de este reconocimiento de la unidad. María también recordó cómo el Salvador les habló sobre el poder de la meditación y la introspección en el proceso de despertar a la unidad. Al practicar la meditación y la contemplación, el ser humano puede trascender las limitaciones del ego y experimentar la verdad de la unidad con todo lo que es. La meditación es el camino hacia la unidad, me dijo el Salvador. Cuando te sumerges en tu ser interior, trasciendes las ilusiones del ego y puedes experimentar la interconexión con todos los seres y con el universo entero. A través de la meditación, el ser humano puede alcanzar un estado de conciencia pura, donde se disuelven las fronteras del yo y se experimenta la unidad con todo lo que existe. Esta unidad no es solo una comprensión intelectual, sino una experiencia directa de la conciencia cósmica y divina. María concluyó su relato diciendo que, al comprender estas enseñanzas, ella y los demás discípulos comenzaron a ver el mundo de manera diferente. Ya no veían las distinciones entre ellos y los demás, ni entre ellos y la naturaleza o Dios. Todo se había convertido en una manifestación de lo divino, y la paz y el amor comenzaron a brotar de sus corazones. Cuando entendí esto, me dijo María, sentí una conexión profunda con todo lo que me rodeaba. Ya no veía separación entre mí y los demás, ni entre mí y la naturaleza. Todo era uno, todo era divino. Capítulo 14. La transformación del corazón y la liberación del ego. En este capítulo, el Salvador enseña a sus discípulos sobre la importancia de la transformación interior, especialmente de las emociones y los deseos que surgen del ego. Para el Salvador, el ego es el principal obstáculo para la verdadera conexión con lo divino y la comprensión espiritual profunda. El proceso de liberarse del ego es un camino de purificación, que permite al ser humano alcanzar la paz, el amor y la iluminación. A través de la transformación del corazón, el discípulo puede llegar a vivir desde un lugar de verdadera compasión y sabiduría. María comenzó relatando cómo, en una ocasión, el Salvador los reunió a todos en un lugar tranquilo, rodeado de árboles frondosos y flores coloridas. En ese ambiente sereno, el Salvador comenzó a hablarles sobre la naturaleza del ego y su capacidad para distorsionar la percepción de la realidad. El ego es la raíz de todos los sufrimientos, me dijo el Salvador. Es el que te hace creer que eres separado de los demás, que estás aislado y que necesitas luchar para sobrevivir. El ego crea deseos insatisfechos y emociones que nublan tu visión. Solo cuando el ego se disuelve, puedes experimentar la verdadera paz. El Salvador les explicó que el ego es una construcción mental, una falsa identidad que se forma a partir de las creencias, los miedos y los deseos. Esta identidad egoica busca constantemente afirmación y control, lo que genera sufrimiento, conflicto y separación. Sin embargo, la transformación espiritual comienza cuando se reconoce que el ego no es la verdadera esencia del ser, y que la paz solo llega cuando se supera. El ego te hace creer que eres el centro del universo, continuó el Salvador. Te hace sentir que debes defenderte, que necesitas más de lo que tienes, que estás incompleto. Pero todo esto es una ilusión. Eres completo tal como eres, y solo cuando dejas ir el ego puedes conocer tu verdadera naturaleza. Para liberar el corazón del ego, el Salvador enseñaba que era necesario un profundo proceso de autoconocimiento y autoobservación. El primer paso es observar los propios pensamientos, deseos y emociones, sin identificarse con ellos. Al no identificarse con el ego, el individuo puede comenzar a disolver las ilusiones que lo mantienen atrapado en la separación y el sufrimiento. No te identifiques con tus pensamientos, me explicó el Salvador. Ellos no son tu verdadero ser. Los pensamientos son pasajeros, pero tú eres eterno. Observa tu mente sin apegarte a lo que surge en ella, y poco a poco verás cómo el ego pierde su poder sobre ti. El Salvador enfatizaba que el proceso de liberación del ego no es algo que suceda de forma instantánea, sino un camino gradual que requiere dedicación y disciplina. El ego se disuelve cuando el ser humano comienza a vivir desde un lugar de paz y compasión, cuando sus acciones y pensamientos están alineados con su ser interior, más allá de las influencias externas. María también relató cómo el Salvador les hablaba de la importancia del perdón en este proceso de transformación. El perdón, para el Salvador, es una herramienta poderosa para liberar el corazón del ego. El resentimiento y la ira, que son emociones que surgen del ego, impiden la paz interior.
Perdonar no es solo un acto de misericordia hacia los demás, sino un acto de liberación para uno mismo. El perdón es la llave que abre las puertas de la libertad, me dijo el Salvador. Cuando no perdonas, te encadenas a la ira y el resentimiento, lo que alimenta al ego. Al perdonar, liberas tu corazón y te acercas a tu verdadera naturaleza. El Salvador les enseñó que perdonar no significa olvidar o justificar el mal que se haya hecho, sino liberarse de la carga emocional que ese mal ha causado. Al perdonar, se deja ir la energía negativa que el ego ha almacenado, lo que permite que el ser humano viva en paz consigo mismo y con los demás. El perdón es para ti, no para la otra persona, me explicó. Cuando perdonas, no lo haces porque la otra persona lo merezca, sino porque tú lo necesitas. El perdón es un acto de amor propio, una forma de sanar tu corazón. El proceso de liberación del ego también implica aprender a vivir en el momento presente. El Salvador hablaba frecuentemente sobre la importancia de estar completamente presente en cada momento, sin dejarse arrastrar por los recuerdos del pasado ni por las expectativas del futuro. El ego, al estar siempre preocupado por el pasado o el futuro, impide que el ser humano experimente la paz del aquí y ahora. El ego vive en el pasado y en el futuro, me explicó el Salvador. Te hace revivir viejas heridas y preocuparte por lo que aún no ha llegado. Pero la verdadera paz está en el presente. Solo cuando vives en el presente puedes conocer la verdad y experimentar la unidad con todo lo que es. El Salvador también enfatizaba que la verdadera liberación del ego no es un acto de lucha, sino de rendición. En lugar de tratar de controlar o suprimir el ego, el ser humano debe aprender a entregarse a la sabiduría del corazón, confiando en que la verdadera paz proviene de la conexión con lo divino. La rendición al amor divino es la clave para trascender el ego y experimentar la verdadera libertad. La verdadera libertad llega cuando dejas ir la necesidad de controlar, dijo el Salvador. Cuando dejas que el amor divino guíe tu vida, el ego pierde su poder y te liberas del sufrimiento. La rendición es la vía hacia la paz. María recordó cómo el Salvador les hablaba del corazón como el centro de la verdadera sabiduría y compasión. Para el Salvador, el corazón es el espacio donde se experimenta la unidad con lo divino y con todos los seres. La transformación del corazón es el paso esencial para liberarse del ego, ya que es a través del corazón donde el ser humano puede experimentar el amor incondicional y la conexión profunda con la verdad. El corazón es el lugar donde reside la sabiduría divina, me dijo el Salvador. Cuando tu corazón se llena de amor y compasión, el ego desaparece, porque el ego no puede existir en presencia del amor puro. La transformación del corazón es la verdadera liberación. Finalmente, el Salvador les enseñaba que la liberación del ego no es solo para alcanzar la paz interior, sino para vivir de manera más plena en relación con los demás. Cuando el ego se disuelve, el ser humano se convierte en un canal para el amor divino, lo que le permite vivir en armonía con todos los seres y actuar desde una conciencia de unidad. La verdadera transformación del corazón se refleja en las acciones cotidianas, en el trato amoroso hacia los demás, en la empatía y el servicio desinteresado. La transformación del corazón es la base de una vida espiritual, me dijo el Salvador. Cuando tu corazón se transforma, todo lo que haces está impregnado de amor. Ya no actúas desde el ego, sino desde la compasión y el deseo de servir a los demás. Capítulo 15. El retorno a la fuente y la realización del ser. En este capítulo final, el Salvador les habla sobre el regreso a la fuente, el regreso a la esencia pura de lo divino de la cual todos provienen. El Salvador les explica que, en última instancia, la vida es un proceso de despertar a la verdad de nuestra naturaleza divina, de recordar quiénes somos realmente y de reconectar con la fuente eterna de toda existencia. A través de este retorno, el ser humano alcanza la realización del ser, esa experiencia profunda de unidad con el universo y con lo divino. María comenzó relatando cómo el Salvador, al final de sus enseñanzas, los convocó a un encuentro en las montañas, un lugar apartado donde el aire era fresco y el sonido de los ríos creaba una armonía perfecta con el entorno. Allí, el Salvador les habló sobre el ciclo de la vida y el regreso a la fuente divina. Toda la vida es un ciclo de regreso a la fuente, me dijo el Salvador. Desde el momento en que nacemos, estamos en un viaje de regreso a casa. No hay nada fuera de ti que te conduzca allí. Todo está dentro de ti. Solo debes recordar quién eres realmente. El Salvador explicó que la vida en la tierra, con sus desafíos, alegrías y sufrimientos, es en realidad una oportunidad para despertar a la verdad de nuestro ser. A lo largo de nuestra existencia,
nos alejamos de nuestra esencia divina por medio de las experiencias humanas y las ilusiones del ego. Sin embargo, el proceso espiritual consiste en volver a recordar y reconectar con esa esencia interior. Todo lo que experimentas en la vida, continuó el Salvador, es parte de un proceso de purificación, de regreso a la fuente. Cada desafío, cada prueba, cada momento de sufrimiento, es una oportunidad para despertar a la verdad que ya está dentro de ti. Según el Salvador, el ser humano no está perdido ni separado de lo divino. La sensación de separación es solo una ilusión creada por el ego. Al abandonar el ego y regresar a la esencia pura del ser, el individuo puede experimentar la paz, la sabiduría y el amor incondicional que son inherentes a la naturaleza divina. Este es el camino del retorno a la fuente, un viaje hacia la unidad con lo divino y con todos los seres. La verdad está dentro de ti, me dijo el Salvador. No necesitas buscar fuera de ti lo que ya está en tu interior. Cuando dejas ir las ilusiones del ego, puedes ver la verdad que ha estado contigo todo el tiempo. María relató cómo el Salvador les hablaba también sobre la importancia de vivir con una actitud de entrega y confianza en el proceso de vida. Para el Salvador, el control es otra ilusión del ego. El ser humano no puede controlar la vida ni el destino, pero puede confiar en que todo lo que sucede tiene un propósito divino, incluso los momentos difíciles. Este acto de rendición es esencial para el regreso a la fuente, ya que implica confiar plenamente en la sabiduría del universo. El regreso a la fuente no es un acto de lucha, sino de rendición, dijo el Salvador. Cuando te entregas al proceso de la vida con amor y confianza, dejas ir el control, y permites que el amor divino te guíe hacia tu verdadero ser. El Salvador les habló de la importancia de la meditación y la introspección en este proceso de retorno. La meditación, según él, es el camino directo para contactar con la fuente divina, para ir más allá de los pensamientos y las distracciones del ego y alcanzar la paz y la sabiduría interiores. Al meditar, el ser humano puede experimentar la unión con lo divino y conocer la verdad de su ser. La meditación es el camino hacia la unión con la fuente, me explicó el Salvador. Cuando te sumerges en el silencio interior, puedes contactar con la sabiduría divina que está dentro de ti. La meditación te conecta con la verdad y te permite recordar quién eres realmente. María también recordó cómo el Salvador les hablaba sobre la importancia de la gratitud en el proceso de regreso a la fuente. La gratitud es una actitud que abre el corazón y permite al ser humano reconocer la presencia divina en todos los aspectos de la vida. Al ser agradecidos por todo lo que tenemos y experimentamos, podemos experimentar una conexión más profunda con la fuente divina y con todos los seres. La gratitud te conecta con lo divino, me dijo el Salvador. Cuando agradeces cada momento de tu vida, reconoces la presencia de Dios en todo lo que haces. La gratitud te abre al amor divino y te acerca a la fuente de todo lo que es. El Salvador les explicó que el regreso a la fuente no es algo que se logre en una sola vida, sino un proceso continuo que se extiende más allá de la existencia humana. Cada vida es una oportunidad para acercarse más a la verdad de nuestra naturaleza divina, y al final de cada ciclo, el alma regresa a la fuente con una mayor comprensión y conciencia. Sin embargo, el objetivo es vivir plenamente en el presente, sin esperar el futuro para alcanzar la iluminación. El regreso a la fuente no es un destino lejano, dijo el Salvador. Es un proceso continuo, un viaje que dura más allá de esta vida. Cada momento de tu vida es una oportunidad para acercarte a la verdad. No pienses en el futuro, vive en el presente y reconoce la divinidad en cada momento. El Salvador les enseñó que el retorno a la fuente no es un acto egoísta ni un escape del mundo, sino una forma de servir a los demás. Al regresar a la fuente, el ser humano puede experimentar la unidad con todos los seres, y vivir desde un lugar de amor incondicional y compasión. El retorno a la fuente, según el Salvador, es el regreso a un estado de conciencia divina que permite al individuo servir a la humanidad y al universo de manera plena y amorosa. Cuando regresas a la fuente, te conviertes en un canal para el amor divino, me explicó el Salvador. Tu vida se convierte en un servicio para los demás, porque ves a todos los seres como parte de ti mismo. El regreso a la fuente es el regreso al amor universal. María concluyó su relato diciendo que, al entender estas enseñanzas, todos ellos comenzaron a ver la vida con nuevos ojos. Ya no veían la vida como una lucha o un desafío, sino como un viaje de regreso a la fuente, un camino de despertar a la verdad divina. El Salvador les había mostrado el camino del amor incondicional, de la paz interior y de la unidad con todo lo que es. Cuando entendí esto, dijo María,
Sentí una paz profunda, porque comprendí que todo lo que viví, todo lo que experimenté, fue parte de mi regreso a la fuente. Ya no había miedo ni ansiedad, porque sabía que todo estaba en su lugar. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las enseñanzas del Evangelio de María Magdalena. Hemos explorado juntos los misterios profundos de la espiritualidad, el ego, el corazón y la transformación hacia la fuente divina. Cada uno de estos capítulos nos ha brindado valiosas lecciones sobre la unidad, el amor incondicional y el regreso a nuestra esencia más pura. Si te ha resonado este contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones sobre temas espirituales y textos reveladores. Si disfrutaste de este vídeo, dale un like para mostrar tu apoyo y, por supuesto, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo capítulo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos conocimientos y expandiendo nuestra comunidad. Recuerda que cada suscripción, cada like, cada comentario, es una pequeña semilla que ayudamos a plantar en el camino del despertar colectivo. Este es un viaje continuo hacia la iluminación, y estamos agradecidos de tenerte con nosotros en esta travesía. Si tienes alguna reflexión o pregunta sobre el contenido que hemos compartido, no dudes en dejarla en los comentarios. Nos encanta leer tus pensamientos y compartir ideas. Gracias por ser parte de este espacio de aprendizaje y crecimiento espiritual. Nos vemos en el próximo capítulo. Que la paz y el amor divino te acompañen siempre. Hasta pronto.